la primera enseñanza. Ven, Espíritu, ven y lléname de ti con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Todos, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, libérame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, libérame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, libérame y sáname, Señor, te quiero conocer. Retiro básico de acción carismática, estamos retirados de la actividad de cada día y estamos aquí en un encuentro personal con Jesús. Retiro básico, estamos echando las bases de una espiritualidad, la del Espíritu Santo, la de la palabra de Dios, de la reunión carismática, que es una gracia que Dios le ha dado a la iglesia desde el año 67, renovando los carismidones que Dios da a su iglesia, que somos nosotros. Carismas son dones, son regalos. Dios nos trajo a este retiro para renovarnos todos. Lo que viene por primera vez, vivir una experiencia espiritual hermosa. Todos lo hicimos por primera vez, yo hace 35 años, y no me canso de dar gracias a Dios por renovar mi vida a través del Espíritu Santo y los carismas. Encuentro con Jesús que cambia la vida. La vida llenándose del Espíritu Santo, como van a recibir esta tarde en la oración que se hará hacia cada quien, no va a ser igual, va a ser mejor. Se va a llenar de alegría, de gozo, de paz, de crecimiento espiritual. Experiencia del poder de Dios vamos a vivir desde hoy en adelante. La primera enseñanza la dio ayer Gregory, hablando del amor de Dios. Ese Padre Celestial que nos ama a todos. A pesar de nuestros errores, Él nos sigue amando y para siempre, y perdonándonos. Y su amor fue tan grande que envió al mundo a su Hijo a salvarnos a todos. Que fue la enseñanza de Susana. Jesús nos salva a todos de todo problema, nos perdona todos nuestros pecados. Nos invita a la conversión, que fue lo que predicó ayer, cielo, pero caminemos siempre, buscando que dé más y más a Dios.
Ese Dios que a través de la conversión por su muerte de Jesús nos da vida nueva y vida en abundancia, que fue la enseñanza que ayer predicó Luis Chantén, estrenándose muy bien como nuevo predicador de la comunidad. Y la enseñanza es los dones del Espíritu Santo, los carismas y regalos del Espíritu Santo. Tomo conciencia de que como miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, todos tenemos una tarea, una función, una actividad que desempeñar en la iglesia. Para esa actividad Dios nos da dones y carismas. Mi función, ser sacerdote, me da carisma y dones para que lo haga cada día mejor. Cada uno de ustedes tiene alguna función en su familia, en su comunidad. Dios le da don del amor, de la fe, de la sanación, de la liberación, de la intercesión, la predicación, para que lo usemos sirviendo cada día más a nuestros hermanos. Son del Espíritu Santo. Ayuda del Espíritu Santo, Él viene a nosotros, no con la mano vacía, sino con don y carisma que recibimos esta tarde. Hay diversos carismas y el Espíritu Santo me dará a conocerlos y a desearlos. Si tú tienes muchos enfermos en tu comunidad, Dios quiere que tengas ese don, pídelo, deséalo. Si hay gente perturbada, pide el don de la liberación para ayudar a esta gente a liberarse de su problema. Necesitamos mucha gente de liberación. El próximo sábado en la California, de 9 a 11, tenemos una reunión para los que prestan servicio de la liberación, los que desean prestar ese servicio, para fortalecerse el carisma. Llega tanta gente, viene cada domingo aquí buscando liberación. Hagamos imposición de mano para Jennifer. Jennifer, la hija de Julia Barrios, que pasó por el coronavirus, pero gracias a Dios y a tantas oraciones lo ha superado, pero todavía está de cuidado para que se establezca totalmente y pueda volver a la comunidad a prestar servicio y a predicar también. Hoy su hija con amor está representando a su mamá sobre este tema, los dones del Espíritu Santo. Levanta su mano todos. Ven, Espíritu Santo, dale a Jennifer la fortaleza que necesita para esta enseñanza. Ella cuenta con la oración de su mamá, de Julia, que está especialmente aquí con nosotros. Que nos llenemos todos de dones y carisma, cada quien de acuerdo a lo que necesita su familia, su comunidad. Glorifícate, Señor, derramando en todos nosotros dones y carisma, y que a través de esta enseñanza se nos da el deseo de tener cada día más dones y carisma para servir mejor y evangelizar mejor a las personas que tú pongas en nuestro camino. Ven, Espíritu Santo, unción para Jennifer, una unción para todos. Abba yala, Santa la bala isala, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me permito quitarme el tapaboca. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos y agradecidos con el Señor. Si lo dicen con más fuerza y con más ánimo, se los creo. Amén. ¿Cómo están ustedes? Un aplauso al Señor hermoso, al digno de adorar, al digno de alabar, que hoy nos reúne en este santuario. ¿Cuántos vienen por primera vez o quiénes están aquí viniendo hace poco? Levantan la mano. Bastante, ¿verdad? Eso quiere decir que hambre y sed ¿de quién? De Cristo Jesús
el que ayer y hoy sigue haciendo milagro. Un aplauso para ti, para tu familia. Cree tú y se sanará tú y tu familia. Sí. Yo quiero empezar esta enseñanza haciendo una mini entrevista. ¿A quién? Al Padre Vicente. Un micrófono para el Padre Vicente, por favor. Los agarré desprevenido, ¿viste? A ver, Padre Vicente, este santuario, muchos de los que están aquí no conocen de dónde, cómo se construyó este santuario, producto de qué. Yo quisiera que brevemente, por aquello de nosotros tener identidad del lugar donde estamos y tener conciencia de lo que Dios hace aquí en este santuario, nos explique, nos cuente, nos relate brevemente cómo surgió la construcción de este santuario. En el año 85, Dios me concedió el regalo de retiro básico y me convertí en carismático. Al mes fui a Estados Unidos a visitar a un hermano mío que vivía en Los Ángeles, en California. Y esa semana hubo allá un retiro que me llamó mucho la atención. Habían como 8,000 personas. Era como en un poliedro, como dice aquí en el poliedro. Entonces yo regresé soñando en algún lugar donde hacer algo parecido. Y lo dije en la comunidad. Y una viejita que vive aquí arriba, que está cumpliendo 104 años. Aplauso. Ya vemos el primer signo. Se llama Enriqueta. Me dice, mire padre, allá en el pueblo hay un terreno, pídalo. Allí en el pueblo trabajaban 2 samaritanas, muy cerquita del presidente. Y a través de ella lo pedimos y aquí estamos. Gloria a Dios. Hay un detalle de la construcción de las bases. Y después se comenzó a construir el santuario y a mejorar la casa hogar, que aquí donde está la capilla solamente estaba ese techo y no había ni paredes. Comenzamos a ponerle paredes a esto, a la capilla, y después empezamos a construir esto echando bases a este santuario. Y el Divino Niño mandó los recursos para hacer todo lo demás que ven por aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. ¿Más preguntas? No, hasta ahí está bien. Muchas gracias, me salvé. ¿Por qué yo le pregunto todo esto al Padre Vicente? Porque cuando la obra de Dios se coloca en marcha, dice la palabra de Dios que la obra se conoce por los más fuerte, la obra de Dios se conoce por los frutos. ¿Y los frutos de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mueve ¿a quién? A la común unidad. ¿Y por qué Dios decidió construir o hacer este santuario? Para que tú precisamente hoy, porque Él es el Dios que mira todos los tiempos, tú estuvieras aquí recibiendo también tu milagro. ¿A través de qué? De la unción del Espíritu Santo y de tu fe. Gloria a Dios, porque tú hoy vas a recibir un milagro de Dios. Y en esa dinámica de la comunidad y lo que hace el Señor en el cuerpo místico de Cristo, y referente a esto de los carismas del Espíritu, me permito leer la siguiente cita bíblica. Romanos 12, del 4 al 6. Pero además de hacerlos hijos de Dios, ustedes que son hijos de Dios, el Espíritu Santo, al venir al creyente, lo hace un miembro vital del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes se sienten
miembros del cuerpo de Cristo aquí encarnado en este santuario. Un aplauso al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los únicos miembros de los otros, pero teniendo carismas diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Palabra de Dios. ¿Qué entendemos nosotros entonces? Que como cuerpo místico de Cristo tenemos una posición y lugar aquí en la iglesia representado en este santuario. Todos somos hijos e hijas de Dios, pero al recibir la gracia de Dios tenemos una misión, que es recibir el Espíritu de Dios, y con esos carismas que nos da el Señor, que no todos son iguales, como lo decía el Padre Vicente, él tiene pues la misión de ser sacerdote, un carisma de la iglesia, la hermana ya que es religiosa, los laicos, y así sucesivamente, los que están llamados pues vamos a hacer un poco de silencio, ¿verdad? Es importante que en el silencio y la escucha Dios destapa los sentidos, los oídos, para que el mensaje llegue ¿a dónde? Al corazón y nos libere. Si nosotros hacemos ruido y exhortamos a los demás, o inconscientemente también estamos distrayendo a los demás. Un aplauso para ustedes, un pueblo de Dios disciplinado, que va a hacer silencio, ¿verdad que sí? Seguimos. Entonces, cuando nosotros recibimos esa unción de Dios, despierta en nosotros los carismas. Pero, ¿qué son los carismas? Son dones espirituales que acompañan la evangelización y nos dan la fuerza. La evangelización o los carismas sin la evangelización no tiene como mucho sentido. Decía el padre Emiliano Tardif en una misa a la cual fue invitado a un congreso, un obispo dio una charla muy grande, muy profunda sobre el sufrimiento. Entonces a él le tocaba y le dieron un tiempo reducido para hacer una oración, pero él le dijo: es que, con todo respeto, le dijo al obispo, es que usted ha hecho una exposición tan profunda de lo que es el sufrimiento, que a lo mejor ya la gente no quiere sanarse, ¿verdad? Entonces permítame evangelizar y también predicar sobre un Dios que sana, que libera y que también puede aliviar nuestro sufrimiento. Amén. Qué importante entonces la evangelización acompañada de los carismas. El padre Emiliano tenía un carisma extraordinario de sanación. Se levantaban los enfermos, los sordos escuchaban, los ciegos veían, tal cual como nos lo dice la palabra de Dios. Ahora, los carismas no pueden ser interpretados como dones naturales, son espirituales. Nos dice también el padre Emiliano que a veces escuchamos, bueno, aquel muchacho tiene el don de ser pelotero, aquella tiene el don de ser peluquera, aquella tiene el oficio de ser carpintero y así. Pero esos son talentos, dones naturales que recibimos del Señor. ¿Para qué? Para nuestra vida ordinaria. Pero estos temas espirituales, los dones, carismas espirituales, son otra cosa muy distinta. Entonces, para eso estamos aquí hoy, para comprender que los carismas son frutos que brotan de los dones del Espíritu de Dios para sanar, liberar, exhortar, animar, transformar al pueblo de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios habita en nosotros desde nuestro bautismo. Es decir, cuando ustedes fueron bautizados, cuando estos niños que están aquí van a ser bautizados o fueron bautizados, recibimos el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios, nos dice Isaías 11, del 1 al 2,
recibimos 7 dones. 7 dones que es la raíz de todo. Es decir, la plataforma de todos los carismas son los dones del Espíritu de Dios, que son 7. A ver, ¿quién me dice cuáles son esos 7 dones? Murmullo, 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 murmullo. Consejo, dice Yajaira. Ciencia, por allá. Ajá, van 2. Sabiduría, la hermana ya, van 3. Temor de Dios, 4. Piedad, 5. Faltan 2. Consejo, 6. Falta 1. Sabiduría, 7. Yo les quiero contar algo sobre estos 7 dones que leí y me impactó mucho. Insisto, estos 7, las plataformas, los llamé yo cuando leí esto tan bonito. Nos dice en Isaías 11:2 sobre el temor de Dios. Sobre el temor de Dios. Sobre que cuando nosotros tenemos el templo limpio, cuando nosotros tenemos esa capacidad de entender, de aprender cuáles son los mandamientos de Dios y vivimos bajo el orden de la ley, nosotros desarrollamos este don hermoso que es el primero y la base de todos estos dones del Espíritu de Dios, el temor de Dios, el temor por las cosas sagradas de Dios, el temor de no ofender, el temor de no pecar, el temor de no profanar las cosas santas, el temor de cumplir los mandamientos de Dios. Hace 2 días le daba la cola a un compañero de trabajo y uno que no pierde la oportunidad para evangelizar. Yo tenía en mi carro una música de Dios, Marcela Gándara, y ella una pieza que dice: supe que me amabas. Y el carro se quedó en silencio y sentí que el Espíritu de Dios estaba haciendo algo en aquel muchacho. De repente me dice: esa música tiene sentido religioso. Yo le digo: sí. Bueno, pero qué bien está compuesta. Nosotros, que yo soy periodista, él también, somos analistas de los mensajes. Me dice: pero está muy bien compuesta, porque primeramente atrapa, porque el contenido es como genérico, pareciera una canción de amor, pero a la final te lanzan la sorpresita. Aquí estoy, Señor. Oye, tremenda pieza. Y agarra y aplaude, como nosotros vamos a aplaudir ahorita, ¿verdad? Un aplauso al Señor. Dice: qué bien esa pieza, pero de repente me lanza una pregunta. Bueno, no está siempre ahí, tú sabes, pendiente de... Me lanza una pregunta y me dice: si tú tuvieras la oportunidad de vivir un episodio de los que vivió Jesucristo, ¿cuál vivirías? Si te mandaran a ir a cubrir un episodio, ¿cuál escogerías? Yo le dije: bueno, va a parecer masoquista, pero yo escogería la crucifixión. Me dice: bueno, yo escogería cuando Jesús sacó a los mercaderes del templo. Y yo: muy bien. Y como cosa extraña, primera vez que con todas esas gracias que Dios le da a uno de la presencia del Espíritu de Dios y el discernimiento, a mí se me vino algo a la mente, porque esta cita bíblica ha sido usada como para justificar a veces acciones que nosotros tenemos, de ira, de rabia o de posiciones parcializadas, etc. Y yo le dije: si supieras que Jesucristo, cuando estuvo allí, si bien estaba celoso del templo, de lo que era la casa de Dios, porque aquellos mercaderes eran negociantes que venían de distintos lugares a vender sus implementos allí, pero a mí sí me ocurre pensar que es que el Señor allí estaba dando un mensaje que iba
para el fin de los tiempos. Y era que el Señor es celoso cuando en su templo, que es el templo nuestro, el templo santo, este templo espiritual que es el santuario, pero ahora hay un templo más profundo que es el templo de tu casa interior, es tu alma, es tu espíritu. Tú lo corroes con el pecado, tú le metes cosas que no vienen de Dios, tú corrompes con la ira, con la rabia, con el pecado, la lujuria. Ese es el verdadero sentido que Jesucristo quiso interpretar allí, es arrancar del templo, Dios, arrancar de tu templo ese pecado. ¿Para qué? Para que estés limpio, purificado y el Espíritu de Dios pueda morar en ti y tú puedas ser canal de sanidad, de liberación para ti y para toda tu familia. Amén. Y en ese templo ya limpio, en ese templo ya purificado, cuando nos hemos confesado, hemos tenido conciencia de que en este don tan hermoso del temor de Dios, luego nos viene esa fortaleza de Dios que, como lo dice en Apocalipsis 2:10, no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a alguno de nosotros en la cárcel para que seáis tentación y sufráis una tribulación de desdía. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Palabra de Dios. Si tú le pides fortaleza al Señor, aunque vengan las tormentas, aunque vengan los aguijones de Satanás, el Señor te dice: mantente firme, porque te daré la corona de gloria. Si tú le pides esa bendición de Dios, ese don de la fortaleza, Dios te lo va a dar, porque te promete una corona de gloria. Amén. Luego tenemos la piedad. Y nos dice 1 Corintios 12, andar como Jesús andaba. Jesús es el Señor. Todas las manifestaciones de las Sagradas Escrituras donde vemos a un Jesús repartiendo piedad y misericordia. Es urgente entonces que nosotros, sobre todo en este tiempo, seamos empáticos, tengamos ese don de piedad, de orar por el que sufre. Decía el Padre Vicente, orar por los enfermos, que vayamos a nuestras comunidades a predicar las palabras de Dios, que es alivio, es una forma de compartir y decir: somos piadosos. ¿Piadosos por qué? Porque hemos recibido piedad, y lo que gratis recibimos, gratis hemos de darlo. Amén. Luego el don de ciencia, la ciencia que nos revela los pensamientos de Dios sobre el aquí y el ahora. En 1 Corintios 2:11 nos dice: revela el pensamiento de Dios sobre nosotros. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en cualquier situación apremiante o cualquier proyecto que andemos ejecutando, o cualquier decisión que tomar, o cualquier cosa que debamos inclusive plantear, hablar, decir, pensar, todo lo que se trata de relacionarse con los demás en nuestro trabajo, en nuestro apostolado, en nuestra familia, viene el don de ciencia que nos da el discernimiento exacto de lo que me edifica, lo que no, lo bueno y lo malo. Entonces pidamos al Señor en este retiro que nos regale estos 7 dones, que son las bases de todos los carismas. Amén. Luego viene el don de consejo. El Señor siempre nos anda aconsejando, a través del Espíritu Santo nos sopla cosas que debemos hacer. A veces nosotros sentimos como especie de un pensamiento que nos viene en X situación que estemos viviendo, y a veces no hacemos caso. Entonces después vemos cómo se nos complica la cosa, cómo empieza a enredarse el camino, y entonces tú tienes como una especie de iluminación por unos segundos y dices: si yo hubiese hecho caso a aquello. ¿No les ha pasado? A mí me pasa mucho, muchísimo. Entonces ese don de consejo de Dios siempre está ahí para guiarnos. Entonces
se abre como una ruta, como un mapa para que nosotros podamos entender cómo actúa el Espíritu de Dios en nosotros a través de estos dones. El entendimiento. Jeremías 24:7 nos dice: le daré un corazón para entenderme, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. El entendimiento, cómo entender a Dios. A veces nosotros, por nuestra naturaleza humana, no comprendemos los designios de Dios y queremos anteponer nuestra propia voluntad, sobre todo cuando de nuestros propios proyectos personales se trata. De repente, no sé, estamos empeñados en irnos a vivir a algún lugar y hacemos todo y todo se nos tranca. Entonces no nos ponemos a orar y pedirle a Dios que en su manera de como Él piensa nos dé ese entendimiento de si eso nos conviene o no. Entonces, esto es un abrebocas de lo que sería pues esa ruta que Dios quiere hoy enseñarnos a través de los dones que ya tú recibiste en el bautismo. Que se entienda, hijo bautizado de Dios, ya tienes todos los dones ahí, están inoculados. Entonces es necesario este tipo de retiros para que empiece entonces con todas las oraciones a brotar todo eso que tú ya tienes como sello allí en tu corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque con el entendimiento de esta enseñanza, muchas son las cosas que nos vamos a evitar. Y finalmente nos habla de la sabiduría, que es el alcance perfecto de todas estas virtudes o de todos estos dones. Cuando nosotros alcanzamos esa sabiduría de Dios, mantenemos una actitud frente a cada cosa que nos pasa, todo con la medida de Cristo. Decidimos por Cristo, pensamos por Cristo, nuestra fe se alimenta por Cristo, nuestra boca habla por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me da su sabiduría, que es el culmen de todos los dones. Primero, el temor de Dios. Y la última es la sabiduría que viene de Dios. ¿Se entendió? ¿Se entendió muy bien toda esta parte de que son los dones? Ok, nos dice el padre Emiliano Tardif que entonces de estos 7 dones, de la raíz brotan todos los carismas, que como ya les dije, son los que acompañan a la evangelización y nos ayudan a edificar la iglesia de Dios. Pero, ¿para qué son los carismas? ¿Para qué? ¿Para qué exactamente son? Nos dice en la carta de los Romanos que un carisma es la manifestación exterior del Espíritu Santo. Es para edificar la comunidad cristiana, para que todos crezcan y lleguemos a la estatura de Cristo. Es decir, si yo pongo en práctica los carismas que tengo allí, toda la comunidad crece, toda la comunidad se alimenta y todos vamos creciendo hasta llegar a la altura de Cristo Jesús en común unión. Amén. Bendito sea el Señor, porque nuestra comunidad, un aplauso más fuerte a nuestra comunidad carismática, los samaritanos. Ahora, teniendo en cuenta, como lo decía la primera cita bíblica que les referí, Romanos 12, 4, 6, que todo se nos da un carisma. Humildemente Dios me dio, Él quiso darme el don de predicar, el don de liberación, el don de palabra de ciencia y algunas otras cositas ahí que... Pero esto no viene de gratis, hermano. Esto viene, y esto ya es algo de vivencia personal. Cuando Dios te da un carisma, nos decía también el padre Emiliano Tardif que uno sufre
Uno sufre teniendo un don, un carisma, porque primero que nada uno se enfrenta pues a algo muy extraño, que uno tiene que dejar que Dios sea Dios. Dios a uno lo humilla. Dice, soy yo quien se posa en ti, cuando quiero y como me da la gana. Dios decide usar ese don y tenemos que ser dóciles a esa acción de Dios. Yo recuerdo cuando yo recibí el don de palabra de ciencia. Yo estaba en una misa en la técnica y yo cerré los ojos y yo vi como especie de una radiografía de estas que nos sacan cuando tenemos los huesos malos, y yo vi una garganta, una tráquea, y vi la imagen de la Virgen. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que me...? O sea, era como un flashback. Me vino eso y yo. Después, como un Dios, un caballero, un Dios hermoso, un Dios que te da entendimiento de las maneras más sencillas, porque Dios es un Dios sencillo y la vida la hace sencilla. Uno es el que se la complica, ¿no? La vida es sencilla, uno es que se la complica. Y si vamos de la mano de Dios, más sencilla es. Entonces, vino, recuerdo que era la hermana Nancy Infante, y agarró el micrófono de las palabras de ciencia. El Señor está sanando una persona que tiene un problema en la tráquea, y todo esto es por intercesión de la Virgen María. Yo me quedé así, o sea, lo que ella estaba diciendo, Dios me lo reveló en imágenes. Entonces, de eso se trata. Cuando tú tienes un carisma, tú sientes algo y el otro hermano lo confirma, y esa es la manera como se despiertan los carismas en nuestra comunidad. ¿Quiénes han sentido algo como esto? A ver, levanten la mano. Mira, vea, por aquí, por allá, muchísimos hermanos. Estás viendo que somos una comunidad carismática, en evolución, efusiva por los dones y carismas del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, porque los carismas no es que a nosotros nos santifiquen. Nosotros no vamos a ser santos por los carismas, pero sí vamos a ayudar a muchas personas, y esa misericordia que Dios tiene al tú ser instrumento para la sanidad y liberación de otra persona, en el servicio Dios te santifica. Entonces, por eso es que el carisma es un medio, no es una meta. Por el carisma que tú uses, que tú lo aportes a la comunidad, tú vas a llevar beneficios a esta comunidad, cuerpo de Cristo, y vas a ser santificado a la altura de ese Cristo y de ese cuerpo místico que debemos llegar. Amén. Un aplauso al Señor. Vamos a revisar la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 7, 11. Repito, 1 Corintios 12, 7, 11. Del 7 al 11. A cada uno les es dada por manifestación del Espíritu para la utilidad común. ¿Qué significa la utilidad común? Lo que ya hemos dicho. Yo tengo un carisma derramado, lo uso, lo doy. ¿Para quién? Para la común unidad, para que la común unidad se beneficie. Porque a cada uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya explicamos qué era la sabiduría. Ciencia, curaciones, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas la obra el único y el mismo Espíritu de Dios, distribuyéndolos en particular a cada uno como quiere. Nosotros podemos encarcelar al Espíritu de Dios, dirigirlo como dirigimos, no sé, cuando agarramos a un niño. ¿Podemos hacer eso? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer eso?
A ver quién me dice, ¿por qué nosotros no podemos encarcelar o manejar al Espíritu de Dios? Vamos a ver, por acá no me contestaron, vamos a ver por aquí. ¿Quién dijo que era libre? Ven acá, mi amor, ven, sube para acá. ¿Están viendo? ¿Están viendo? El Espíritu de Dios se dio el tupé de darnos la respuesta a través de un niño. Un aplauso para este niño. ¿Por qué no podemos? Porque es libre. Porque es libre. Gloria a Dios. ¿Vieron? Aquí está. Un aplauso para él. Gracias, mi amor. ¿Están viendo cómo está soplando el Espíritu de Dios? Están viendo, ¿no? Yo no sé quién es ese niño. Eso son manifestaciones, detalles de Dios. Entonces, como el Espíritu es libre, Él actúa como quiere, en quien quiere y en donde quiera. Entonces, nosotros, decía mi mamá cuando le decía que tenía que predicar sobre esto, ella se queda así pensando y me dice, ¿sabes qué? La hermana Juanita, una hermana muy amada de nuestra comunidad, decía que los carismas son 50. Son 50. Y se me queda viendo así. Me dice, son 50 porque no tienen cuenta, no se pueden contar, son infinitos. Amén. No son 50, no tienen cuenta, decía la hermana Juanita. Un aplauso al Señor por eso tan bonito que nos inspira, nos enseña. Entonces, como nosotros no podemos sistematizarlo o encarcelarlo, pero también Dios nos permite que tengamos un orden. Una sistematización rígida de los carismas sería inadecuada. Sin embargo, como nosotros en nuestra amada iglesia necesitamos el orden, Dios se permite entonces una clasificación, más no un actuar de los carismas. Decimos entonces que tenemos los carismas del apostolado, que toda esta comunidad, gloria a Dios por esta comunidad, tienen sí los ejemplos claros de esto que voy a leer o a referir. Los carismas de apostolado. Tenemos apóstoles de Dios, que son nuestros sacerdotes, personas con ese carisma de profecía, de evangelizar, los presbíteros, los diáconos y toda esa orden que el Señor se permite regalar a nuestra iglesia para tener pastores que nos guíen. Amén. Entonces decimos que todos nuestros apóstoles, episcopos, presbíteros, diáconos pertenecen a estos carismas que Dios se ha permitido regalar. Tenemos los carismas de conocimiento y de palabra, la profecía. ¿Quiénes de aquí han recibido una profecía y se ha cumplido en su vida? Gloria a Dios. ¿Quién más? Un aplauso al Señor. Entonces estamos viendo aquí cómo en esta comunidad se cumple todas estas cosas. Palabra de conocimiento, las palabras de ciencia. Cuando en la misa dan la palabra de ciencia, ¿quién se ha sentido identificado con esa palabra de ciencia y se ha cumplido en su vida? Amén. Aplauda al Señor, glorifíquelo. Glorifíquelo, porque eso no es algo natural, eso no es algo, digamos, ordinario. Esas son cosas, ese es el poder de Dios derramado en una comunidad. Las revelaciones. Dios nos permite a nosotros y a ustedes también tener revelaciones, porque todo tiene un fin, edificar el cuerpo de Cristo. Todo tiene un fin, todas estas cosas tienen un fin, que es la conversión de aquellas personas que no están convencidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso Dios se permite que nosotros tengamos estas manifestaciones para poder entonces darnos todas estas cosas.
Aquí me permito, en los carismas de poder, decirles algo. En los carismas de poder hay algo que se llama el milagro. Hace exactamente 3 meses, 4 meses, nosotros como familia pasamos un momento muy duro, muy duro. Lo decía el padre Vicente cuando me impuso las manos. Todavía hay cosas que estoy procesando, toda la luz de la palabra de Dios, pero hay que darle la gloria a Dios. Yo recibí una llamada de mi mamá, una mujer de verdad que no es porque sea mi mamá, una mujer fuera de serie, una mujer que tiene una alta disciplina en las cosas de Dios, una mujer que fue llamada a esta comunidad hace muchos años y de la cual pues ha servido. Y yo recibí una llamada de ella donde me decía que se sentía mal. Y yo recuerdo que en esos días que ella se sentía mal, a mí me tocaba dar una enseñanza aquí. Y yo vine con mucha angustia, pero abandonándola en los brazos de Dios, porque yo presentía lo que ella tenía. Porque Dios me lo reveló. Y empecé a hacer todo lo que un hijo puede hacer por una madre. Yo me tomé en serio ese mandamiento de Dios que dices: honrarás a padre y madre. Y no por convencimiento en la mente, sino desde mi alma, desde mi corazón. Y empecé a hacer todo lo humanamente posible para arrancar a mi mamá, según la voluntad de Dios, de esa terrible enfermedad. Recuerdo que fui al médico, le midieron la saturación y ya la tenía por debajo de 70. 70 para ser específicos. La saturación de oxígeno normal de estos pacientes o de nosotros que estamos, para la gloria de Dios, estamos bien, es entre 98 y 100. Mi mamá la tenía en 70. Y en esas condiciones logré, con todas las tribulaciones que estamos viviendo, con esta terrible enfermedad que ha convulsionado todos los centros de salud, me arrodillé y le pedí: Señor, necesito que me des sabiduría. Envíame ángeles que me aconsejen, porque yo no puedo. Dame tú la unción. Y así fue. Fui haciendo llamadas telefónicas hasta que por fin me dieron ingreso en el Hospital Clínico Universitario. Y apenas le mandé la descripción al médico de lo que mi mamá tenía de la saturación, me dijo: tráela de inmediato. Yo iba en ese carro manejando con mi mamá allí. Recuerdo que nos llamó una hermana de la comunidad y se la puse yo: escúchala. Y le daba unas palabras de aliento a mi mamá. Y a mí lo que más me impacta era la postura y la serenidad de mi mamá en aquella situación. Esa señora entró a emergencia y desde ese entonces comenzó una etapa muy dolorosa. Todos los días nos daban un parte médico a las 5 de la tarde y era algo muy complicado, porque el hecho de que tú te desbordaras emocionalmente implicaba que también te podías contaminar. Porque, queridos hermanos, si algo aprendí de las muchas cosas que leí, de las que viví, es que esta terrible enfermedad empieza a inocularse en los pensamientos, en la mente. Desde allí hace su trabajo diabólico. Te empieza a debilitar, como lo hacía con los muchos pacientes que estaban ahí al lado de mi mamá. Y yo le doy gloria a Dios, de verdad, porque desde ese entonces se levantó un ejército
quiero decir que de verdad un verdadero ejército de oradores y de intercesión por esa señora que estaba allí clamando un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Yo recuerdo que desde ese entonces el teléfono se reventaba de mensajes. Estamos orando por tu mamá. No solamente en la comunidad, que ya es bastante decir. Mis hermanos, los dos mayores, ellos son cristianos. Toda la comunidad de pastores evangélicos que ellos conocen, no solamente aquí en Venezuela, sino en otros países, orando por mi mamá. Mi familia en Colombia, la mayoría es cristianos. Tengo dos primos que son sacerdotes, pero la mayoría son cristianos. Hicieron un grupo de WhatsApp y ahí todos los días se elevaban plegarias por mi mamá, ruegos por mi mamá. Una oración desgarradora de un primo que decía: Señor, sabemos que tú tienes tu plan, pero como hijos de Dios tenemos derecho a pedirte que restaures a mi tía. Y en ese momento yo agarré esa palabra que me quebró el alma y decía: Señor, tengo derecho a pedirte que transformes la salud de mi mamá en cosa buena, para tu honra y para tu gloria. Amén. Hice un pacto con Dios. Recuerdo que Yajaira me dijo: pacta con Dios, haz un pacto con Dios. Y yo hice un pacto con Dios. Yo le dije: Señor, yo sé que tú tienes tus designios, yo sé que tú tienes tu voluntad, pero yo quiero pactar contigo. Devuelve la salud a mi mamá. No permitas que ella muera en ese lugar, porque esa enfermedad te aísla. Esa enfermedad saca lo peor del ser humano, la miseria, y estás ahí sola, como estaba ella, físicamente. Pero esa señora, todos los días, desde que amanecía, como no podíamos pasarle muchas cosas, ella hacía el Santo Rosario con los dedos, todos los días. Y cada día que pasaba, iba teniendo experiencias de Dios, que ella en su momento las contará. Pero esa experiencia de Dios nos daban una ruta de lo que Dios estaba haciendo. Y un día yo estaba durmiendo y hubo algo muy extraño. Por eso con propiedad digo, es una enfermedad diabólica. Yo me desperté y sentí que había como una máquina que estaba operando. Y esa máquina pulsaban varios botones y una decía miedo, y mi cuerpo sentía miedo, desesperanza, y yo sentía como que todo se acababa. Muerte, sentía un frío muy... Cuando yo identifico qué era, precisamente por ese carisma de liberación que Dios nos ha regalado a esta comunidad, pude identificar de qué se trataba y inmediatamente tomé las armas que Dios me dio a través del Santo Rosario y de echar fuera todo demonio que estuviera perturbando a mi mamá, porque Dios permitió que ella y yo estuviéramos en conexión profunda. Yo llegué a sentir lo que mi mamá sentía. Cuando ella se murió, una señora que estaba al lado, yo empecé a sentir como una angustia. Yo no entendía qué era, me estaba bañando y enseguida la llamé. Me dice: se acaba de morir la señora que estaba al lado, la que estaba agonizando. ¿Y en qué estado espiritual puede estar una persona como lo estaba mi mamá para ponerse a orar por otra persona que se está yendo, entregársela a Dios? ¿En qué estado espiritual el Señor la tenía? Porque si la llevó para allá, también la preservó de la muerte. Y estando 11 días en terapia intensiva, ella tuvo una experiencia con un ángel que la visitó.
La sacó de un fango negro. No voy a contar lo demás, le corresponde a ella. Físicamente, ella después tuvo una manifestación corporal que brotó de su nariz, de su boca, ese mismo fango negro. Por lo que Dios nos demostraba que la estaba sanando. Un día había un sacerdote al cual le pedí que por favor le llevara la comunión a mi mamá. Y yo le dije, yo quiero adorar al Santísimo. Y lo que yo no sabía era que él me citó en esa capellita. Me dice, vamos a adorar al Santísimo. Y él empezó a orar y sacó al Santísimo y lo colocó en fe ahí en la capilla del hospital. Se lo colocó así. ¿Dónde está? ¿En qué habitación está tu mamá? ¿En qué dirección está? Y en la dirección donde estaba mi mamá alzó la custodia y ahí empezó a decir, Señor, tú eres el Dios vivo, el que vive y reina, el Dios que hoy sigue haciendo milagros. Yo clamo un milagro para Julia y el milagro está hecho. Y en ese momento me ungió con aceite. Me dijo, espiritualmente estás recibiendo lo que tu mamá también está recibiendo. Ustedes dos son una sola cosa ahorita. Después fue el Padre Vicente y la misma oración. Ya el milagro está hecho. Queridos hermanos, para no extenderme más, desde ese entonces empezaron esa saturación de oxígeno que no subía, empezó a estabilizarse en 98. Después de un cuadro crítico y un diagnóstico, nos decían los médicos, tienen que estar preparados porque tu mamá tiene alto índice de mortalidad. Ese día que nos dijeron eso fue muy doloroso porque yo dije, debo, si bien tener fe de que la vas a sanar, también debo tener la convicción de que tú todo lo permites para el bien. Me tocó hacer como Abraham, entregar y empezar a hacer las gestiones para estar preparados de hacer una llamada que a muchos se nos olvida hacer o no queremos hacer, que son todos los trámites funerarios. Pero ese mismo día hubo una señora que se puso ahí enfrente, que en la misma condición estaba su esposo y había superado esa terapia intensiva y me dijo, hoy es el día de San Miguel Arcángel, rézale. Y ese día estuve convencida de que Dios iba a hacer su obra. Queridos hermanos, todo esto que yo les cuento, yo le doy gloria a Dios porque por esta comunidad, por los hermanos que aquí hay. Yo recuerdo que en toda esa situación emocional que yo me encontraba, hay una hermana que estuvo allí siempre, dos hermanas. Esta hermana que me acompañó emocionalmente con su profesión, puso ese talento que Dios le dio al servicio de mi mamá, de mi hermana y el mío, porque no era fácil. Cielo Castro, ella, para la gloria de Dios, disculpa hermana que yo te nombre, pero yo sé que no te gustan estas cosas, pero hay que glorificar al Señor. Todos los días me hacía terapia psicológica y me decía, tu mamá va a estar bien. Y hacía el análisis a todos los exámenes que yo le pasaba. Y debo confesarle que yo no sabía la profundidad de lo que esta mujer representaba, del por qué Dios la había escogido. Ella es psicólogo clínico. Era impresionante la tranquilidad que Dios transmitía a través de ella. Y otra hermanita que no le importaba, ella iba con su camioneta todos los días, Martica,
¿Dónde estará Martica por ahí? Bueno, por ahí anda Martica. Todos los días me llevaba café y pancito. Y no le importaba, porque ante esta situación del virus, una familia con una madre contaminada, ella se iba todos los días. Y María de los Ángeles, que en 3 oportunidades fue, porque todos hemos visto cómo Dios a ella también la purificó a través de la enfermedad de su mamá. Ella se sintió identificada e iba al hospital a acompañarme allí en el carro. Y una vez estaba ella allí y salió un señor de 90 años y la gente aplaudía. Me dice: Jennifer, así va a salir tu mamá, así va a salir. Nos abrazamos llorando. Yo le dije: María de los Ángeles, blinda mi fe, por favor, con tu oración. Tú que viviste esto, blinda mi fe, ora por mí. Y así fue. Después de que todos los signos médicos se elevaron, se estabilizaron, un 4 de noviembre mi mamá salió del hospital. Y de la misma manera como aquel señor de 90 años salió, ahí está mi mamá, todavía con secuelas, pero viva. Dice el cardiólogo que la vio: tú eres un milagro, tú estás viva. Yo te hice un cateterismo hace 15 años. Mira, está viva, 11 días en terapia intensiva. Por eso yo les digo, y esta mañana lo sentía, aquí hay gente que viene desesperanzada. Aquí hay gente que viene con fracasos de años. Aquí hay gente que viene con tragedias familiares profundas. Yo hoy te digo que Dios está alivianando el terreno para que ese milagro se dé tú y tu familia. Porque si hizo un milagro hace años con la mía y levantó a mi mamá, la sacó de la muerte y de la tumba, tú eres signo de que Dios puede hacer un milagro en ti. Dios puede transformar tu vida. Dios puede arrancarte de la muerte. Dios puede quitarte ese pecado del cual el demonio te tiene sumergido. Dios puede sacarte del alcohol. Dios puede sacarte de la santería. Dios puede sacarte de la idolatría. Dios puede transformar el corazón de ese esposo que está fuera de casa consumiendo droga, que Dios me pone en mi corazón, que hay un hombre que con este testimonio Dios lo está arrancando de las garras de Satanás a través de ese vicio de las drogas. Dios me pone en mi corazón que hay una mujer que se practicó un aborto, pero te dice a ti: hija mía, yo te he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Dios me pone en mi corazón que hay un hombre que está cansado porque tiene una enfermedad en el hígado. Dios te dice hoy: hijo mío, yo paso mi mano sanadora por tu hígado y te levanto para que seas testigo de que Cristo vive. Comunidad, tú que vienes por primera vez a este santuario, hoy te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y hubo una cita bíblica que yo le puse a mi mamá en una carpeta cuando estaba allí, porque nos permitían verla a través de un vidrio. Yo le puse una cita bíblica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resulta que esa cita bíblica, ella tenía 3 días orando con esa cita bíblica, y esa cita bíblica, la palabra de Dios, ella la atesoró, y en 56 días de tránsito nunca dejó de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes y lo podrás en un Dios que está vivo, camina y sigue haciendo milagros. Que Dios los bendiga, hermano. Yo creo en el milagro de Dios. Yo creo en el milagro de Dios. Yo creo en el milagro de mi Señor. Facilita, dile. Yo creo en el milagro de Dios. Yo creo en el milagro de Dios. Yo creo en el milagro de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco,
Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En esta Santa Misa pedimos descanso eterno para los siguientes difuntos cuyas cenizas están aquí frente al altar.